Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Nunca fui un hombre de riesgos. Siempre hice las cosas a mi manera, tranquilo, a mi ritmo y evitando problemas. Pero uno nunca sabe en qué momento va a cruzarse con la decisión equivocada. En mi caso, esa decisión pesaba más de 20 toneladas y tenía placas falsas del estado de Guerrero. Me llamo Sergio y soy chofer de tráiler desde hace poco más de 9 años. Le he dado la vuelta al país entero. Conozco las curvas traicioneras de La Rumorosa, las rectas interminables de Sonora, los túneles de Hidalgo y los retenes. Esos sí los conozco de sobra. Pero ninguna carretera me había marcado como la maldita libre a Cuautla, Morelos. Todo empezó una mañana de sábado. Estaba en una pensión de camiones en Iztapalapa, esperando que mi patrón, don Filemón, me asignara un nuevo flete. Era un hombre viejo, de esos que huelen a cigarro desde los buenos días, con su voz raspada y una manera seca de hablar. Siempre había sido serio, pero justo ese día parecía más nervioso que de costumbre. «Sergio, ¿andas bien de tiempo? Tengo un embarque que urge», me dijo sin rodeos. «Pues sí, patrón, ya descansé ayer. ¿Qué traemos?» «Solo unas tarimas de pintura industrial, pero no van etiquetadas», aclaró. No era raro. A veces los clientes querían evitarse broncas fiscales o simplemente el papeleo. A mí me daba igual mientras me pagaran, y con eso me quedé. ¿Para dónde? Para Cuautla. Pero tienes que salir ya, nada de paradas. Te va a escoltar otro chofer al principio, pero luego ya vas solo. Asentí, sin sospechar nada. El remolque ya estaba enganchado. Era uno blanco, sin logotipos. Impecable, nuevo. Eran cerca de las 11 cuando crucé el arco de Tláhuac y tomé rumbo al sur. El tráfico estaba leve, la música del estéreo sonaba bajita y el otro tráiler que me escoltaba iba unos 200 metros adelante. Todo parecía normal, hasta que, al llegar a Chalco, el otro camión tomó la salida a la autopista, mientras yo debía seguir por la libre. Marqué por radio. «¿Ya te vas por la cuota?» «Cambio de ruta, me hablaron del taller», respondió el otro operador. Su tono era seco, pero no me preocupé demasiado. Seguí solo, como tantas otras veces. El tramo de la libre a Cuautla puede parecer inofensivo para quien no la ha manejado de noche. Pero hasta de día tiene lo suyo. Curvas cerradas, asaltos ocasionales y zonas donde la señal del celular desaparece por completo. Y eso sin contar los retenes falsos. Yo iba concentrado, sin rebasar el límite. El calor empezaba a apretar. Fui bajando velocidad cuando vi que, a lo lejos, había un retén sobre el asfalto. 3 camionetas de doble cabina atravesadas en la vía y al menos 8 tipos armados. Ninguno traía uniforme oficial. «Ya valió madre», murmuré. Pensé en dar reversa, pero no había espacio. Ni modo de dejar el tráiler ahí y correr. Respiré hondo, ajusté los espejos y apagué el estéreo. Cuando me acerqué, uno de ellos me apuntó directo con un arma larga. Hice lo que cualquier chofer haría. Bajé la ventanilla y levanté las manos. «¿Qué llevas, jefe?», preguntó uno con acento norteño. «Pintura. Vengo de México. Voy pa' Cuautla», respondí, tragando saliva. El tipo me observó un momento y luego miró hacia sus compañeros. «Ábranlo». Otro hombre subió al remolque. Escuché cómo se abrían los candados. Minutos después, regresó caminando rápido. «Está vacío, vacío». «¿Cómo que vacío?», pregunté con voz entrecortada. «Esto está raro», dijo el primero. «Bájate del camión». Obedecí. Uno de ellos me puso de rodillas junto a la cuneta. Me cachearon, me quitaron el radio y el celular. Yo no decía nada. Solo pensaba en que, si me iban a matar, prefería que fuera rápido. «¿Quién te mandó?», me preguntaron. «Don Filemón, patrón del patio de Iztapalapa. Me dijo que traía pintura». El tipo se alejó y sacó un teléfono por radiofrecuencia. No sé con quién habló,
pero lo que escuché me puso los pelos de punta. No es él, el otro tráiler sí lo traen, este solo es señuelo. Me di cuenta entonces de que el otro camión, ese que me escoltaba, llevaba la verdadera carga. ¿Qué carga? No lo sabía, pero debía valer muchísimo. El tipo colgó y se me quedó viendo. Tienes suerte, eres solo la carnada. Me dejaron tirado en la orilla de la carretera, sin teléfono, sin radio, sin tráiler. Me tomó casi una hora conseguir que una camioneta de polleros me levantara hasta un paradero, desde donde pude llamar a otro compañero. Cuando regresé a la ciudad, fui directo a buscar a don Filemón. No me importó si estaba ocupado o no. Entré a su oficina y lo enfrenté. El tipo ni siquiera fingió sorpresa. ¿Qué pasó?, preguntó con su maldito cigarro en la boca. Me usaste como carnada, cabrón. Me ibas a dejar morir allá. ¿Era eso o perder todo el embarque?, dijo sin inmutarse. No te pasó nada. Mira, aquí estás, enterito. Ya sabías que este negocio no es de santos. Lo quería golpear, en serio. Pero en el fondo, también sabía que tenía razón. Este trabajo tiene sus códigos, y a veces esos códigos se escriben con sangre ajena. Le pedí que me liquidara. No quería volver a subir a un tráiler de esa empresa. Me pagó en efectivo. Me dio más de lo que me tocaba. Tal vez por culpa, tal vez por cinismo. Vete con calma, dijo al final. Y no cuentes nada. Nadie te va a creer, ni la Guardia Nacional. Todos están metidos. Hoy vivo en Teciutlán. Manejo un camión de basura. Nada glamuroso. Pero cada noche regreso a casa, ceno con mi esposa y duermo sabiendo que nadie me va a interceptar en una curva para volarme la cabeza. A veces sueño con ese retén, con el tipo que me apuntó, con la mirada de quien decidió no matarme porque no valía la pena, porque yo solo era carnada. Y lo más triste es que muchos otros también lo han sido, solo que no todos tienen la suerte de contarlo. Me llamo Armando Juárez, tengo 51 años y llevo más de media vida detrás del volante. He cruzado México de punta a punta, desde las aduanas de Nuevo Laredo hasta las orillas del Suchiate. Pero lo que me pasó en esa carretera maldita rumbo a Mexicali cambió mi vida para siempre. Si no lo cuento, es como si todo lo que pasé no hubiera servido de nada. Así que aquí va. Todo comenzó una tarde calurosa en Silao, Guanajuato. Estaba descansando en una pensión cerca de la zona industrial. Acababa de dejar un cargamento de electrodomésticos en un almacén de Liverpool y me estaba echando unos tacos de tripa con un agua de horchata cuando sonó mi teléfono. Era Elías, mi contacto con la empresa transportista que a veces me lanzaba rutas privadas, bien pagadas pero sin tantos papeles. ¿Qué onda, don Armandito? ¿Libre o qué? Depende, compa, de qué tamaño es el marrano. Se rió. Esa risa suya siempre me pareció como de chacal, seca, hueca. Tengo un flete para usted de primera, de Silao a Mexicali, carga, químicos para una maquila, todo legal, todo en orden, 70 bolas a la entrega, limpio, 70,000 pesos, por un solo viaje. Ni pregunté más. A la mañana siguiente me presenté en el Parque Industrial de Puerto Interior. El cargamento ya estaba listo, 8 tambos industriales color azul marino, todos sellados, con etiquetas de reactivo orgánico no volátil y una hoja con códigos que ni entendí. Firmé lo de costumbre, recibí la dirección de entrega y arranqué el Kenworth con destino al norte. Al principio todo iba bien. Pasé por Zacatecas y luego me lancé por la 54 hacia Saltillo. Dormí en una pensión cerca de Ramos Arizpe y al día siguiente tomé la 57 rumbo a Monclova. Todo como reloj. Solo había algo que me tenía inquieto. En el papel venía una instrucción en rojo. No abrir la carga, no parar en retenes civiles, no permitir inspecciones no oficiales. Eso me prendió la alerta, pero ya era tarde. Iba en ruta y el dinero estaba en juego. El primer detalle raro me pasó en un Oxxo de Nadadores, Coahuila. Paré por unas papitas y un refresco. Dejé el tráiler estacionado a la sombra, como siempre. Cuando regresé, vi a un tipo cruzando la calle que me miró raro. Llevaba una gorra blanca y una mochila.
Fingí que no lo noté. Ya en cabina, encendí el motor y lo vi por el retrovisor. Estaba sacándole fotos al tráiler con su celular. No le dije nada. Arranqué de inmediato. Horas después, mientras pasaba por la autopista de Cuatro Ciénegas, noté que un coche gris, un Tsuru viejo sin placas delanteras, venía siguiéndome a una distancia sospechosa. Me cambió el humor. Aceleré hasta perderlo entre unas curvas, pero la desconfianza se me quedó en la espalda como sudor frío. Esa noche dormí mal en una gasolinera cerca de Santa Rosalía. Me eché un burrito de machaca y me quedé en la litera del camión. Puse alarma en el GPS por si alguien movía el tráiler y dejé la escopeta bajo el colchón. Nunca la he usado, pero por algo la cargo. Al tercer día, ya en Sonora, todo se fue al carajo. Iba por la México 15, a la altura de Benjamín Hill, cuando me rebasó una camioneta Explorer negra sin placas. Me pitó y luego bajó la velocidad hasta ponerse a mi ritmo. 3 tipos dentro. Uno sacó medio cuerpo por la ventana y me señaló con el dedo. No como amenaza, como si me estuviera marcando. Mi corazón empezó a golpear. Por instinto, apreté más el volante y aceleré. La Explorer se quedó atrás, pero no desapareció. Me seguía, a distancia. Pensé en detenerme en el retén de la Guardia Nacional en Querobabi, pero recordé la instrucción: no permitir inspecciones no oficiales. Entonces me di cuenta de lo idiota que había sido. No era un cargamento normal, y yo no era más que un tonto útil. Me habían usado para pasar algo, y ahora alguien más lo sabía. Decidí no parar más. Seguí de largo, con los ojos en los espejos. Esa noche crucé Caborca sin dormir, sin comer, sin bajar del camión. Llegué a Sonoita con los ojos como brasas y justo ahí, al salir de un pequeño tramo sin iluminación, me cerraron el paso. Eran 2 camionetas más, una por delante y otra por detrás. No traían luces, solo escuché los frenos y el rechinar de llantas. Supe que me iban a emboscar. Giré el volante con fuerza hacia la terracería y salí disparado hacia el monte. Las ruedas del tráiler comenzaron a sacudirse como si fuera una lancha. Sentía el peso de la carga haciéndome perder el control, pero logré avanzar unos metros hasta un claro. Detuve el camión, apagué luces y motor, saqué la escopeta, respiraba como toro, escuché los motores, me estaban buscando. En la oscuridad, solo los cactus, el polvo y el miedo eran testigos. Pensé en mi hija, en mi vieja, en todo lo que había hecho para no quedarme sin trabajo. Y ahí estaba, a punto de morirme por transportar algo que ni siquiera sabía qué era. Pasaron unos minutos, tal vez 10, tal vez 1 hora. No se acercaron, pero sabía que no se habían ido. Encendí el celular, sin señal. GPS caído. Lo único que tenía era el radio CB. Lo encendí y empecé a hablar. Aquí camión 87, solicitando ayuda. Estoy cerca de Sonoita. Me siguen. Tengo carga comprometida. Requiere asistencia inmediata. Repito. Una voz respondió. Camión 87. ¿Quién es su contacto? Me congelé. Esa no era la Guardia Nacional. Esa era otra frecuencia. Ellos estaban escuchando. Apagué todo. Abrí la puerta y salí con la escopeta. Me interné en el monte. Caminé hasta que el tráiler desapareció entre las sombras. Me escondí detrás de una piedra enorme y esperé. En la distancia escuché cómo abrían la caja del tráiler. No sé cuánto tiempo pasó. Al amanecer volví al camión. La caja estaba abierta, vacía. Los tambos se los habían llevado. No rompieron nada, sabían lo que buscaban. Dejaron solo una bolsa negra en el asiento del copiloto. La abrí. Era un fajo de billetes y una nota escrita con plumón. Gracias por el favor, don Armandito. Usted es más valioso vivo que muerto, pero no se meta más. Este fue su último flete. Tiré la nota, quemé la bolsa con gasolina y conduje hasta Mexicali sin detenerme ni una sola vez. Cuando llegué, Elías ya no contestaba el teléfono. Su oficina estaba cerrada. Nadie sabía de él, o fingían no saber. Regresé a Guanajuato como alma en pena. No dormí bien por semanas. Cada ruido me hacía pensar que me estaban siguiendo.
Cada patrulla que pasaba, cada coche sin placas, me hacía pensar que era el fin. No me mataron, es cierto, pero no volví a manejar. Hoy vendo refacciones en un local pequeño en León. Cuando veo pasar a los trailers, me dan escalofríos. Sé que ahí va alguien como yo. Alguien que tal vez lleva tambos que no contienen químicos. Alguien que, sin saberlo, ya está marcado. Y si tú que estás leyendo esto alguna vez recibes una ruta bien pagada, con instrucciones en rojo y sin preguntas, no la tomes. Te lo juro por mi vida, no la tomes. Decidí no parar más. Seguí de largo, con los ojos en los espejos. Esa noche crucé Caborca sin dormir, sin comer, sin bajar del camión. Llegué a Sonoita con los ojos como brasas y justo ahí, al salir de un pequeño tramo sin iluminación, me cerraron el paso. Eran dos camionetas más, una por delante y otra por detrás. No traían luces, solo escuché los frenos y el rechinar de llantas. Supe que me iban a emboscar. Giré el volante con fuerza hacia la terracería y salí disparado hacia el monte. Las ruedas del tráiler comenzaron a sacudirse como si fuera una lancha. Sentía el peso de la carga haciéndome perder el control, pero logré avanzar unos metros hasta un claro. Detuve el camión, apagué luces y motor, saqué la escopeta, respiraba como toro, escuché los motores, me estaban buscando. En la oscuridad, solo los cactus, el polvo y el miedo eran testigos. Pensé en mi hija, en mi vieja, en todo lo que había hecho para no quedarme sin trabajo. Y ahí estaba, a punto de morirme por transportar algo que ni siquiera sabía qué era. Pasaron unos minutos, tal vez 10, tal vez una hora. No se acercaron, pero sabía que no se habían ido. Encendí el celular, sin señal, GPS caído. Lo único que tenía era el radio CB. Lo encendí y empecé a hablar. Aquí camión 87, solicitando ayuda. Estoy cerca de Sonoita. Me siguen. Tengo carga comprometida. Requiere asistencia inmediata. Repito. Una voz respondió. Camión 87. ¿Quién es su contacto? Me congelé. Esa no era la Guardia Nacional. Esa era otra frecuencia. Ellos estaban escuchando. Apagué todo. Abrí la puerta y salí con la escopeta. Me interné en el monte. Caminé hasta que el tráiler desapareció entre las sombras. Me escondí detrás de una piedra enorme y esperé. En la distancia escuché cómo abrían la caja del tráiler. No sé cuánto tiempo pasó. Al amanecer volví al camión. La caja estaba abierta, vacía. Los tambos se los habían llevado. No rompieron nada, sabían lo que buscaban. Dejaron solo una bolsa negra en el asiento del copiloto. La abrí. Era un fajo de billetes y una nota escrita con plumón. Gracias por el favor, don Armandito. Usted es más valioso vivo que muerto, pero no se meta más. Este fue su último flete. Tiré la nota, quemé la bolsa con gasolina y conduje hasta Mexicali sin detenerme ni una sola vez. Cuando llegué, Elías ya no contestaba el teléfono. Su oficina estaba cerrada. Nadie sabía de él, o fingían no saber. Regresé a Guanajuato como alma en pena. No dormí bien por semanas. Cada ruido me hacía pensar que me estaban siguiendo. Cada patrulla que pasaba, cada coche sin placas, me hacía pensar que era el fin. No me mataron, es cierto, pero no volví a manejar. Hoy vendo refacciones en un local pequeño en León. Cuando veo pasar a los trailers, me dan escalofríos. Sé que ahí va alguien como yo. Alguien que tal vez lleva tambos que no contienen químicos. Alguien que, sin saberlo, ya está marcado. Y si tú que estás leyendo esto alguna vez recibes una ruta bien pagada, con instrucciones en rojo y sin preguntas, no la tomes. Te lo juro por mi vida, no la tomes. Camioneros, igual que tú, dijo el más viejo. Los que sí se detuvieron, los que sí bajaron del camión, los que sí marcaron el número, los que sí se mancharon de sangre en la cuneta. Me miraban como jueces, pero no era rabia lo que veían en mí. Era otra cosa, como lástima. ¿Qué quieren que haga?, pregunté. ¿Tú qué crees? El flaco se acercó y me puso una mano en el hombro. No era una amenaza, pero su tacto fue como hielo.
Me giró ligeramente y me señaló algo a lo lejos, detrás de la tienda abandonada. No lo había visto antes. Un carro, un sedán rojo, completamente destruido. Mis rodillas flaquearon. Di un paso atrás. Volteé hacia ellos, pero ya no estaban. Solo los tráileres, cerrados, silenciosos. Corrí hacia mi camión. Me subí, cerré con seguro y encendí el motor. La adrenalina me nublaba la vista. Los espejos no mostraban a nadie, pero el carro rojo seguía ahí. Doblado como un acordeón, el toldo hundido, el parabrisas cuarteado. Pisé el acelerador y salí derrapando de ese maldito lugar. No paré en las siguientes 3 horas, ni para mear. Al llegar a un retén de la Guardia Nacional, un agente me hizo la señal de alto. Bajé la ventana con las manos sudorosas. El oficial me miró un segundo, luego asintió. ¿Todo bien, jefe? Sí, mentí. Solo vengo cansado. Él miró hacia el interior del tráiler, luego a mi rostro. Dicen que en San Pedro están viendo cosas raras, comentó. ¿Cómo qué? Camioneros que hablan de un carro rojo, gente que los mira fijo. Algunos se quedan ahí, otros desaparecen. Me lo dijo sin cambiar de tono, como si no fuera la primera vez que escuchaba esa historia. ¿Y tú? ¿Te detuviste? No respondí. El agente hizo una pausa, luego me dio una palmada en la puerta del camión. Buena noche, maneje con cuidado. Arranqué de nuevo, sin mirar atrás. No dormí esa noche, ni la siguiente. Desde entonces, cada vez que paro en un área de descanso, reviso todos los camiones estacionados. Miro a los ojos a cada chofer. Y cada vez que veo un sedán rojo en el retrovisor, acelero. Porque sé que en algún punto me van a volver a encontrar. Y esta vez, no van a dejarme ir. Me llamo Ernesto Salazar. Tengo 48 años, casi 20 de ellos al volante. Manejo un tráiler doble remolque con caja refrigerada, transportando carne congelada desde Chihuahua hasta la central de abasto en Iztapalapa. Conozco las carreteras de este país mejor que mi propia casa. Puedo decirte dónde hay retenes, zonas de baches, gasolineras confiables y los tramos donde hasta los policías tienen miedo de patrullar de noche. Nunca había tenido miedo real en un viaje, hasta esa noche. Una noche que empezó como cualquier otra y terminó por joderme la cabeza para siempre. Salí de Delicias cerca de las 9, después de asegurar la carga y firmar la hoja de salida. El destino era la Ciudad de México, directo, sin escalas. Tenía que entregar al día siguiente antes de las 8, así que planeaba conducir al menos hasta San Luis Potosí antes de dormir un par de horas. Manejaba por la carretera federal 45, la recta eterna entre Delicias y Jiménez. Era pasada la medianoche y el camino estaba vacío, como siempre a esas horas. Tenía el radio apagado, las luces altas encendidas y solo el zumbido del motor como compañía. Y entonces me llegó el primer mensaje. Número desconocido. Bebes de tu botella roja. Mueves la mandíbula como si masticaras algo. Frené un poco por reflejo. Parpadeé. Volteé el celular que tenía en el soporte. No había visto que hubiera entrado algo. Revisé. El mensaje estaba ahí. Número sin nombre, sin foto, sin nada. Pensé que era una broma, un error. Lo ignoré. Guardé el teléfono en el compartimiento del tablero y seguí manejando. A los pocos minutos me llegó otro. Número desconocido. Bajas la velocidad, miras hacia el espejo izquierdo. Estás nervioso. Esta vez sí me encabroné. Me detuve en el acotamiento, puse las intermitentes y revisé alrededor. Ni un solo coche. La carretera estaba muerta. No había luces, no había señales de ningún vehículo detrás ni delante. Me bajé con la lámpara de cabeza que siempre cargo y revisé el tráiler. Todo en orden, nada raro. Volví a subir. El mensaje seguía ahí. Lo leí otra vez. No decía nada grave, pero me sentí expuesto, como si alguien estuviera arriba, en la caja, como si me vieran desde adentro del motor. Respondí. ¿Quién eres? Nada, ni un doble check, ni leído, solo silencio. Suspiré, me limpié las manos y retomé el camino.
pero el aire dentro de la cabina ya no era el mismo. Se sentía denso, como si me observaran desde todos los espejos a la vez. Pasaron unos 30 minutos en paz. Pensé que era una mamada de algún amigo con acceso a GPS o algo así, pero entonces vibró de nuevo. Número desconocido. Aceleras. Tomas la curva a 102 kilómetros por hora. Pasas el señalamiento oxidado con el letrero caído. Volteé hacia la derecha. El señalamiento estaba ahí, oxidado, caído, exactamente como decía. Me tembló la mano, frené en seco, bajé otra vez, grité. ¿Quién chingados está jugando conmigo? ¡Órale, sal, cabrón! No hubo respuesta, ni grillos, ni viento. Solo el chasquido del motor enfriándose y la sensación de que alguien me miraba desde la maleza. Encendí una vez más la lámpara y revisé el contorno de la carretera, metiéndome hasta la orilla del monte. No vi nada, pero tenía la nuca hecha piedra. Subí de nuevo, pero esta vez con la navaja en la mano. Me encerré. Cerré pestillos, respiré hondo, abrí el celular y marqué al último número. Inmediatamente salió un mensaje de respuesta automática. Este número no está disponible. Intente más tarde. No era WhatsApp, era SMS común. Eso fue lo que me sacó más de onda. Ya nadie usa eso. Nadie. Seguí manejando. Ya no quería parar. Las manos me sudaban, la camisa me raspaba la espalda y sentía el corazón martillando en la garganta. Pasaron unos 40 minutos más. Ya casi llegaba a Zacatecas cuando volvió a vibrar. Número desconocido. Revisas el retrovisor por tercera vez. Tienes miedo. Aún no sabes que dejaste la puerta del remolque sin asegurar. Pegué un frenazo que casi me saca de la carretera. ¿Qué madre dijiste? Apagué el motor, bajé corriendo y rodeé el tráiler. Una de las puertas traseras, efectivamente, no estaba asegurada. La cerradura estaba floja, apenas colgando. ¿Era cierto entonces? ¿Me estaban siguiendo? ¿Me estaban observando? ¿Desde dónde? No podía respirar bien. Apreté la puerta con fuerza y la aseguré con doble seguro. Repetí el procedimiento del otro lado. Me metí al tráiler con la linterna. Las cajas de carne estaban intactas, todo en su lugar. Pero al fondo había marcas en el piso, como si algo se hubiera arrastrado. Cerré de golpe, volví a subir, y cuando encendí el motor, vibró el celular otra vez. Número desconocido. No te metas al remolque otra vez. No estás solo ahí. Sentí que me orinaba encima. Tuve que bajarme de nuevo. Vomité junto a la llanta trasera. Las piernas no me respondían. El miedo ya no era una idea, era una presencia. Un peso en el pecho, una presión en la cabeza. Me estaba volviendo loco. Pensé en llamar al 911, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que alguien me manda mensajes describiendo lo que hago? ¿Que siento que alguien va dentro del tráiler? Me iban a tomar por borracho o loco. Decidí seguir. Cambié la ruta. Me desvié por un tramo más largo pero con más tráfico, por la carretera 57 rumbo a Matehuala. Si me iba a pasar algo, prefería que fuera donde alguien pudiera verme. Ya no recibí mensajes por más de una hora. La calma regresaba poco a poco. Incluso puse algo de música para distraerme. Y justo cuando pensé que ya había pasado lo peor, vibró otra vez. Número desconocido. Apagas la música. Tienes sueño. Pararás en la próxima gasolinera. No lo hagas. Me congelé. ¿Cómo chingado sabía que tenía sueño? ¿Cómo sabía lo de la gasolinera? Me ardían los ojos. Había una Total Gas a menos de 5 kilómetros. Ya la había visto varias veces antes. Tenía baños limpios, luces, cámaras. Pero el mensaje... Me quedé dudando. Ya no podía con el cansancio, pero tampoco podía confiar en ese número, en lo que fuera que estuviera detrás. Pasé de largo, y apenas crucé la gasolinera sin frenar, llegó otro mensaje. Número desconocido. Bien hecho. El que está en la banca frente a los baños estaba esperándote. Pegué un grito. La banca. Volteé el espejo retrovisor, y ahí estaba. Una silueta sentada en la banca, justo frente a los baños, iluminada por la luz blanca del poste. Como si me observara pasar.
Ya no sabía qué pensar, qué creer. Mi cabeza ya no diferenciaba el miedo de la lucidez. Lo único que sabía era que alguien sabía exactamente todo lo que hacía, todo lo que sentía, todo lo que iba a hacer. Amanecí manejando. No paré, ni una vez. Llegué directo a la central de abasto casi a las 8, con las manos entumidas del volante, los ojos secos y el celular apagado. Lo había apagado a propósito, y nunca más volví a encenderlo. Cambié de número, de empresa. Ya no hago ese trayecto, solo rutas cortas, locales. Me niego a cargar carne, refrigerados. Nunca supe quién me mandaba los mensajes, pero lo que sea que estuviera al otro lado, sabía demasiado, y yo ya no quiero saber nada. Me llamo León y soy trailero desde hace casi 20 años. He cruzado medio país con carga refrigerada, perecedera, a veces electrónica o mercancía general, lo que toque. De Monterrey hasta Veracruz, de Mexicali a Chiapas. Me gusta la soledad del camino y detesto las plazas llenas de ruido y traileros metiches. Así que desde hace tiempo procuro cargar en la noche y rodar de madrugada, con menos tránsito y menos chingaderas. La noche de todo esto comenzó en San Juan del Río, Querétaro. Había salido de una bodega con un tráiler cargado de embutidos con destino a una central de abasto en Puebla. Serían unas 3 horas de viaje, 4 si me topaba con alguna revisión federal. Era cerca de medianoche cuando tomé la carretera. Después de pasar Palmillas, como a los 15 minutos, algo no me cuadraba. Noté un ligero movimiento en la caja mientras iba en recta. No era normal. La carga iba bien asegurada, lo había supervisado yo mismo. Al principio pensé que podría ser el viento o algún bache que no sentí desde la cabina. Pero luego, el ruido. Algo suave, como si alguien arrastrara los pies o deslizara algo dentro de la caja. Disminuí la velocidad, eché un vistazo a los espejos y seguí manejando, sin detenerme. Si era lo que empezaba a sospechar, no podía parar ahí. Muchos chamacos se suben a las cajas para robar mercancía o simplemente para escapar de algo. Y no es paranoia. He conocido historias de compañeros que por no revisar a tiempo terminaron con un muerto dentro o peor, con una acusación encima que ni su patrón pudo quitarles. Tomé la desviación hacia la carretera libre, buscando un punto donde pudiera revisar sin riesgos. Estacioné el tráiler cerca de un Oxxo cerrado, donde una lámpara del municipio aún alumbraba. Bajé de la cabina con mi lámpara en mano, me acerqué a la caja y abrí con cuidado. Nada, solo cajas apiladas. Pero al encender la linterna, lo vi. Un niño. No tendría más de 8 o 9 años. Estaba escondido entre 2 tarimas de cartón, con la cara sucia, una gorra vieja y los ojos muy abiertos. No se movió al verme. «¿Qué chingados haces aquí?», le dije, sin gritar, pero firme. El niño no respondió, solo me miraba. Se veía más asustado que yo. Le repetí la pregunta, esta vez con menos dureza. «¿Vienes huyendo o qué?». «Sí», dijo, en voz baja. Me pasó por la cabeza dejarlo ahí y largarme, pero sabía que no podía. No por moral, sino porque si me detenía un retén y lo encontraban, a mí me cargaba la chingada. Así que le dije que se bajara. Dudó un momento y luego obedeció. Ya en el suelo, le pregunté su nombre. «Andrés», dijo. «No tengo a dónde ir». Le creí. No parecía mentir. Estaba sucio, hambriento, pero no parecía haberme seguido. Era como si solo quisiera desaparecer del mapa. Me pregunté si alguien lo estaba buscando, si era huérfano, si venía de una casa golpeadora, de una pandilla o simplemente de uno de esos pueblos donde nadie cuida a nadie. «Súbete a la cabina, pero te bajas en la siguiente gasolinera. Ahí hay cámaras y gente», le dije. «Si te veo robando algo, te bajo a madrazos, ¿entendido?». Asintió. Le di una botella de agua y un pan que llevaba guardado y seguimos el camino. Manejé 1 hora más, en silencio. El niño se quedó dormido, con la cabeza contra la puerta.
Parecía agotado, no solo físicamente, sino de alma. No preguntó nada, no pidió nada, y entonces apareció la caravana. Eran 3 tráileres que se me emparejaron a la altura de Acatzingo. Al principio pensé que eran compañeros comunes. Me hice a un lado, pensando que querían rebasar, pero no. El primero se mantuvo a mi derecha, el segundo detrás y el tercero adelante, como formando una caja a mi alrededor. El radio de la cabina empezó a sonar. No lo había sintonizado, pero ellos sabían la frecuencia. «León, bájate, sabemos lo que llevas». No dije nada. «Te vamos a dar chance de entregarlo tranquilo. El niño es nuestro». Mi sangre se heló. No entendía. ¿Cómo sabían? ¿Quiénes eran? «No se metan conmigo», respondí al radio, casi en automático. «Este asunto no es contigo. Solo danos al niño». Apagué el radio. Intenté acelerar, pero el tráiler de adelante comenzó a zigzaguear, frenando de golpe. El de atrás me cerraba el paso. El de al lado apenas me dejaba espacio para salirme. El niño se despertó, alterado. «Ya vienen», dijo, con terror genuino. «¿Quiénes? ¿Quiénes chingados son esos?» Ellos me buscaban desde hace días. Me escapé. Vieron que me subí contigo». El tono en su voz no era de un niño con miedo común. Era un miedo profundo, como si supiera que su vida dependía de esos minutos. Intenté maniobrar. Tomé una salida secundaria, una brecha de terracería que conocía por rutas anteriores. La caja traqueteaba con violencia y el niño se aferró al asiento. Uno de los tráileres me siguió, el de atrás. Los otros 2 siguieron derecho. Avancé por varios kilómetros, adentrándome en una zona de naves abandonadas, donde antes había un parque industrial. Oscuro, callado, sin señal. Me detuve. Tomé mi navaja del tablero. Era lo único que tenía. «Si te encuentran, diles que yo no sabía nada», le dije al niño. «Me van a matar», respondió él, mirando por la ventana. Vi luces acercarse. Faros. Era el tráiler que me seguía. Frenó a unos metros. Se apagó. Un hombre bajó. No llevaba uniforme. Era grande, calvo, con tatuajes visibles incluso desde donde estaba. Caminó hacia nosotros despacio, con una linterna. Golpeó el cofre del tráiler con fuerza. «No tienes que morir tú también, León», dijo, mirándome directo. «¿Quién eres?» «Soy quien recoge la basura que se escapa». El niño se metió en donde no debía. Vio lo que no debía. Pertenece a nosotros ahora. «Es un niño, cabrón. No es tu problema». Me bajé, navaja en mano. Él sonrió. Y entonces, un golpe seco me alcanzó desde un costado. Otro hombre, que no había visto, me había emboscado. Caí al suelo. No perdí la conciencia, pero quedé inmovilizado. Escuchaba todo. «Sácalo», dijo uno. El niño gritaba, pataleaba, pero no lo golpeaban, no aún. «No te hagas esto más difícil, Andrés. Sabías que si hablabas, eras hombre muerto». Fue entonces que comprendí. El niño había visto algo grande, algo que involucraba a esa red. ¿Tráfico? ¿Trata? ¿Contrabando? No lo sabía. Solo sabía que lo querían silenciar. Reuní lo poco de fuerza que tenía, y con el filo de la navaja aún en mi mano, me lancé sobre uno de ellos, le corté la pierna, gritó. El otro me pateó, pero logré empujarlo. El niño aprovechó y corrió. Yo, con la nariz sangrando y el cuerpo adolorido, me levanté como pude. «¡Corre!», le grité. «¡Escóndete!». Él no lo pensó. Desapareció entre los matorrales. Los 2 hombres se reorganizaron. Uno subió a su tráiler. El otro intentó seguir al niño. Yo me arrastré como pude hasta la cabina. Tenía la llave en el bolsillo trasero. Cuando logré arrancar, giré en seco y lancé la unidad contra el tráiler que me bloqueaba. Fue un golpe directo. La caja se desplomó hacia un lado, pero logré deshacer el bloqueo. Conduje sin saber si el niño había escapado. Llegué hasta la caseta de cobro más cercana y pedí ayuda. Llamaron a la Guardia Nacional. Nunca encontraron al niño, ni a los hombres. Pero mi tráiler tenía sangre, 2 huellas de bota, ADN que no coincidía con el mío.
y la cámara del Oxxo donde paré aquella noche mostró una figura bajando de la caja. El niño existió. Yo lo vi. Y también vi de lo que son capaces los que se esconden detrás de tráileres sin placas, de rutas clandestinas, de camiones que no llevan mercancías sino secretos. Desde entonces no manejo de noche, no recojo a nadie, no paro por nada. Y cada vez que escucho pasos en la caja, acelero. Porque no todos los niños que se esconden en un tráiler quieren escapar. Algunos ya están marcados para no llegar vivos a su destino. Eran 3 tráileres que se me emparejaron a la altura de Acatzingo. Al principio pensé que eran compañeros comunes. Me hice a un lado, pensando que querían rebasar. Pero no. El primero se mantuvo a mi derecha, el segundo detrás y el tercero adelante, como formando una caja a mi alrededor. Soy Jesús Trejo, chofer de carga pesada desde hace más de 15 años. He manejado por todo el país, desde las aduanas en Tijuana hasta el istmo de Tehuantepec, llevando mercancía de todo tipo, electrónicos, ganado, cemento, incluso ataúdes una vez. Nada me sorprendía ya, hasta que me tocó aquella ruta desde el puerto de Veracruz hasta Ciudad Juárez, la que casi me cuesta la vida, o la cordura. Me asignaron un tráiler con 2 remolques que ya venía sellado desde la bodega portuaria. No me dijeron qué cargaba, solo que debía entregarlo sin detenerme más que para cargar combustible y que alguien me contactaría durante el trayecto con nuevas instrucciones. Pensé que era una de esas entregas privadas con cláusulas de confidencialidad. No era la primera vez, pero el que me ofrecieran el doble de mi tarifa sin siquiera regatear, me debió haber hecho sospechar desde el principio. Salí un viernes por la noche, cuando la carretera hacia Córdoba apenas empieza a vaciarse. Mi camión era un Kenworth rojo, modelo reciente, cómodo pero sin lujos. Llevaba víveres suficientes, 2 termos con café cargado y una hielera con sándwiches. El radio estaba apagado. Me gustaba el silencio para concentrarme. Había manejado unas 3 horas cuando sonó el primer mensaje en la consola del GPS. No te detengas. A partir de este punto, la entrega es directa. Te pagaremos más si cumples el trayecto sin parar hasta Chihuahua. Lo leí en voz alta, casi riéndome. ¿Quién demonios redactaba eso? Respondí por protocolo con un simple recibido y seguí. Pero fue en la caseta de Esperanza, donde un tipo con chaleco amarillo, supuestamente de Caminos y Puentes Federales, me detuvo. No me pidió el tag ni me cobró. Solo se asomó por la ventana y me dijo en voz baja: ya saben que vas en camino. Si te paras, se acaba todo. Que no se te olvide. No sé por qué no le pregunté quién ellos eran. Tal vez fue la forma en que me lo dijo, o la expresión de sus ojos, vidriosos, sin emoción, como si me hablara dormido. Desde ahí todo empezó a cambiar. Las primeras 15 horas fueron tolerables. Las aguanté con ayuda del café y las pastillas de cafeína que siempre cargo en el tablero. Pero después de Saltillo, el cuerpo empezó a pasar factura. Me ardían los ojos, los brazos me pesaban y el zumbido del motor se convertía en una especie de mantra que me adormilaba sin avisar. Fue entonces cuando recibí la segunda instrucción. El tablero digital mostró, sin que yo lo solicitara, un mensaje que no parecía provenir del GPS ni de ninguna app. Decía: si te detienes, uno de los tuyos va a pagar. Ya sabes de quién hablamos. Me sudaron las manos de inmediato. Quise detenerme, revisar el sistema, pensar que era una broma. Pero segundos después me llegó un mensaje al celular. Un video. Era mi hija, en la entrada de su secundaria en Iztapalapa, grabada a la distancia, como si la siguieran desde un coche. Las piernas me temblaron. Me orillé por reflejo, pero antes de que pudiera detener por completo el tráiler, el tablero volvió a iluminarse con un mensaje nuevo. Ni se te ocurra. Acelera, obedecí. Como un perro, como un maldito cobarde. A partir de ahí, la noción del tiempo comenzó a desdibujarse. Dormitaba con los ojos abiertos. A veces veía borroso, a veces tenía la certeza de que el volante se movía solo. Otras veces escuchaba ruidos detrás de mí en la cabina.
como si alguien más respirara allí adentro. No me detuve ni una sola vez, ni para comer ni para orinar. Lo hacía en una botella, como en los viejos tiempos. Una parte de mí pensaba que todo era un malentendido, que estaba exagerando, hasta que empecé a verlos. Carros que pasaban junto a mí y cuyos conductores me miraban fijamente, con una expresión neutra, vacía, como si no tuvieran cejas. Autos que me rebasaban para luego frenar frente a mí, obligándome a maniobrar con el corazón en la boca. Camionetas que aparecían por el retrovisor y luego desaparecían sin rebasarme. Sabía que no podía confiar en lo que veía. El insomnio produce alucinaciones, eso lo sé. Pero lo que realmente me quebró fue cuando escuché la voz de mi mujer, muerta hacía 5 años, hablando por la radio CB del tráiler. Chuy, ya párate, ya no tienes que seguir, te están usando, ya te viste, ¿verdad? No contesté, no respiré, porque al mirar por el espejo retrovisor, juro por todo lo que amo que me vi a mí mismo, manejando detrás de mí, un tráiler igual al mío, el mismo color, el mismo modelo, pero con el parabrisas ligeramente rajado, justo como el mío se había rajado años atrás en la Sierra de Durango. Y en el asiento del conductor, yo, con la misma camisa, los mismos lentes, pero con una sonrisa torcida. Aceleré. Después de Chihuahua capital, el cielo ya estaba pálido. El amanecer era una burla. Sentía que llevaba años manejando. Mis músculos dolían como si hubiera estado golpeando concreto. La lengua se me pegaba al paladar, la piel me ardía, y entonces el mensaje final apareció en el tablero. Última orden, sigue recto hasta que no quede camino. No des la vuelta, no preguntes, no busques gasolinera. Cuando llegues, sabrás qué hacer. No supe cuántas horas más pasaron. El desierto se volvió infinito. Atravesé un puesto de revisión militar sin que nadie me detuviera. Pasé por un pueblo en ruinas donde todos los perros me ladraban, como si supieran lo que traía en los remolques. Y entonces el camino acabó. Una brecha de terracería se abría ante mí. No había señal, ni postes, solo tierra seca, nopales y al fondo, un granero viejo. No un punto de entrega, no una bodega. Un pinche granero de película. Me bajé por primera vez en más de un día y medio. Mis piernas flaquearon. Caminé tambaleándome hacia la parte trasera del tráiler, esperando encontrarme con drogas, armas, cuerpos, cualquier cosa. Pero los sellos seguían intactos, sin marcas. Entonces escuché el clic de una pistola detrás de mí. No abras eso, Trejo. La voz venía del hombre que había estado conduciendo mi reflejo. Era yo. Pero no era yo. Tenía los ojos más hundidos, las manos cubiertas de polvo, y el mismo uniforme, solo que con manchas negras en el pecho. ¡Qué chingados! Tú ya lo sabes, no preguntes. Ya llegaste, ahora te toca, me apuntó. Yo levanté las manos. ¿Tocar qué? Tú ya no puedes seguir, te toca quedarte. Quise correr, pero el cuerpo no me respondía. Sentí el corazón reventarse en mi pecho. La vista se nubló, caí de rodillas, y antes de perder el conocimiento, lo último que vi fue el camión arrancando de nuevo, pero sin mí. Desperté en un hospital de Ciudad Juárez, esposado a la camilla. Me dijeron que me encontraron desmayado en la carretera, a un lado de un tráiler con los remolques vacíos. Ni rastro de lo que transportaba. Ninguna bitácora, ningún GPS, ninguna cámara registró mi paso después de Saltillo. Me acusaron de robar la carga, de abandonar el vehículo, de mentir, pero al final no pudieron probar nada. Me soltaron al mes, perjudicado, excomulgado del gremio, sin licencia, sin chamba. Ahora trabajo vendiendo aguas en los cruceros de Iztapalapa, y cada noche sueño con ese otro yo, el que se fue en mi camión, el que sigue manejando por las carreteras del norte, sin parar, sin frenos, sin sombra. A veces, algún trailero me saluda en la calle y me dice, ¿tú no eres el que vi pasando por Samalayuca hace unos días? Yo solo asiento y sonrío, porque sé que ese ya no soy yo, y sé también que algún día va a regresar por mí.
Soy Elías, operador de tráiler desde hace más de 15 años. He recorrido cada maldita carretera del país, desde las autopistas vacías de Sonora hasta las brechas de Chiapas, donde el pavimento es una sugerencia. Conozco la soledad del camino, el insomnio a media madrugada, los retenes sorpresivos y hasta el miedo legítimo a los asaltos. Pero nada, ni lo más turbio que haya vivido, se compara con lo que me pasó en esa ruta hacia lo desconocido. Nada. Aquella noche había salido del Parque Industrial de Monterrey, cargado con tarimas de materiales de construcción rumbo a una obra en Tuxpan, Veracruz. Ruta conocida, paga buena. Me gustaba ese recorrido. Solía hacerlo en 2 días, con escala para dormir en un motel modesto en Ciudad Valles. No tenía razón para sospechar nada, ni tráfico, ni clima jodido. El tráiler iba parejito, sin fallas, hasta que me detuve a cargar diésel cerca de Linares. Era una estación Pemex pequeña, a un lado de una tienda de abarrotes, atendida por un morro joven que me conocía de otras veces. Mientras revisaba niveles, me dijo que alguien me había dejado un sobre. «Te dejaron esto», dijo sin mayor ceremonia, extendiéndome el paquete marrón. Me dijeron que era urgente. No traía remitente, ni logo, ni nada escrito más allá de mi nombre, en mayúsculas con plumón negro. Elías G. Torres. Lo tomé con recelo. En el fondo, algo me punzó en el estómago. Pero uno aprende a ignorar esas punzadas. Lo abrí ahí mismo, con las manos manchadas de grasa. Lo primero que salió fue una fotografía, y casi se me cae el alma. Era mi mujer, Irene, y mis 2 hijos, Emiliano, de 9 años, y Camila, de 6. Estaban en el parque donde siempre los llevo los domingos, junto al columpio azul. La foto era reciente. La ropa que traían puesta, el peinado de Irene, todo me resultaba familiar. Detrás de la imagen, escrita a mano, una sola frase: «No entregues en Tuxpan. Ve al punto que te indicaremos. Tu familia te espera». No había número, no había coordenadas, solo esa amenaza implícita. Me senté en la orilla de la cabina, sintiendo un sudor frío bajarme por la espalda. No era paranoia. Alguien había estado vigilando a los míos. Alguien sabía exactamente dónde estaría yo y qué ruta tomaría. Revisé el sobre de nuevo. Dentro había más fotos, tomadas a diferentes horas, desde diferentes ángulos. Algunas desde un coche, otras desde dentro de una casa. En una, se veía a Irene sacando la basura, con Camila aferrada a su pierna. Era una vigilancia prolongada. Me sentí atrapado, como si el tráiler fuera de pronto una celda. Mi primer impulso fue llamar a Irene, pero el celular no tenía señal, ni un rayito. Pensé que era cosa del lugar, pero el morro de la gasolinera estaba viendo videos en su teléfono como si nada. Tuve que fingir. Pagué el combustible y me fui sin decir más. Salí de ahí con las manos temblorosas en el volante. No podía pensar en otra cosa. Lo que más me jodía era que, hasta ese momento, no sabía qué querían de mí. A los 20 kilómetros sonó el teléfono. Número desconocido. Contesté con la voz seca. «¿Qué quieren?». Una voz masculina, muy calmada, habló del otro lado. «No hagas preguntas. Vas a desviarte en Ciudad Victoria. Antes de llegar a la salida norte, recibirás instrucciones. Si haces algo que no debas, se van a lastimar». Cortaron. Nada más. No pedían rescate. No pedían que dejara el tráiler, solo que cambiara el destino. Hasta ese momento no sabía si estaba siendo usado como mula sin saberlo, o si la carga era solo un pretexto para algo más grande. Me detuve a revisar el remolque. Lo rompí todo. Las tarimas, las cajas, hasta un par de sellos. No había nada raro, solo material de construcción, ladrillos, bolsas de cemento, varilla. Me dolieron las manos de tanto buscar sin encontrar nada. En Ciudad Victoria, ya cerca de medianoche, el celular volvió a sonar. Esta vez, la instrucción fue concreta. Debía tomar un desvío hacia la carretera libre rumbo a Jaumave. Me dijeron que me detendría en una brecha marcada con un bidón rojo, así de ridículo. «Si no lo ves, te marcaremos».
Pero confiamos en que no seas pendejo, dijo la voz, cortante. Y ahí estaba, 20 minutos después, el pinche bidón rojo a un lado de la brecha, brillando bajo los faros. Tomé el desvío. El camino era una pinche pesadilla, tierra suelta, sin señalización, lleno de baches. Avancé casi una hora sin ver una sola casa. Solo monte, piedras y más oscuridad, hasta que llegué a un llano con una especie de caseta de concreto abandonada. Una voz salió de entre los arbustos, ordenándome bajar. Tenían luces de mano, como las de los mecánicos. Eran 3 hombres, con pasamontañas. No se identificaron. Me hicieron abrir la cabina. Revisaron mi cuerpo, el tráiler, el celular. Me lo quitaron sin decir nada. Uno de ellos me dio una tableta, de esas que usan para firmar entregas, con un archivo PDF abierto. Eran los planos de una obra, un centro comercial en la frontera. Me señalaron el nombre de una empresa de contratistas, y luego uno de ellos habló. Lo que llevas va a esa obra, no está en el manifiesto. No preguntes, solo lo vas a dejar ahí. Habrá alguien esperándote, no hables con nadie más. ¿Y mi familia? Hasta ahora están bien. Cumple, y todo volverá a la normalidad. Me dieron una dirección, un parque industrial en la periferia de Reynosa. Un punto sin vigilancia, sin cámaras. Entregar ahí era ilegal. Cualquier oficial de la Guardia Nacional me habría tumbado si revisaban mi GPS. Pero lo hice. Conduje como robot, la mente en blanco. Solo pensaba en llegar y cumplir. La entrada estaba vacía, no había letreros. Solo un portón gris con un número pintado con spray. Entré, bajé la carga. Nadie me habló. Solo 3 tipos más que salieron de una bodega y empezaron a mover las tarimas sin decir palabra. Una vez vacío, me devolvieron el celular. Revisa tu casa, me dijeron. Nada más. Conduje de regreso como alma en pena. Dormí apenas 2 horas en una pensión vieja al sur de Monterrey. Y luego tomé carretera hasta Saltillo y de ahí a San Luis. La cabeza me ardía. Cuando por fin llegué a casa, abrí la puerta con el corazón en la garganta. Y ahí estaban, Irene y los niños, dormidos en el sofá, como si nada hubiera pasado. No supe si los habían tenido secuestrados o si solo me habían hecho creerlo. Irene decía que no había notado nada raro, que los días habían pasado normales, salvo que yo no respondía mensajes. Ni una marca, ni un rastro, solo las fotos, que aún estaban en mi mochila. Fotos que ahora no sabía si eran recientes o si habían sido tomadas semanas antes. Fotos que no podía demostrar que eran amenaza. Desde ese día no volví a conducir de noche. Renuncié a la empresa. Me ofrecieron más dinero, incluso un tráiler propio, pero no acepté. Durante meses, cada vez que veía un auto detrás de mí por más de 10 minutos, cambiaba de ruta. Desconfiaba de todo. Una vez encontré una caja vacía frente a mi casa, sin remitente. Me encerré con mi familia durante 3 días. A veces pienso que fui parte de algo más grande. Tal vez usaron la carga como fachada para mover algo dentro del cemento, en la varilla, quién sabe. Tal vez fui solo un peón. Pero esa noche, supe que ni la carretera, ni las placas, ni los sellos protegen a uno cuando se mete con gente que tiene ojos en todas partes. Y lo más jodido es que, hasta hoy, todavía no sé si esa fue la única vez, o si solo fue una prueba. Yo no era nuevo en esto. Tenía más de 10 años manejando camión, y en ese tiempo había cruzado medio país más veces de las que puedo contar. Desde los tráileres de carga refrigerada hasta los de doble remolque, pasando por caminos de terracería en Guerrero, autopistas eternas en Sonora, libramientos abandonados en Veracruz y veredas que Dios ya no visitaba en Oaxaca. Lo que nunca pensé, lo que ni en las historias más pesadas que nos contábamos en las fondas imaginé, fue que la peor noche de mi vida ocurriría en un parque industrial de Naucalpan. Era un martes normal pues. Salí de la central de abasto en Iztapalapa con destino a Querétaro. La carga era sencilla, cajas de insumos médicos. Terminé la entrega antes del mediodía.
Lo que no esperaba era que el encargado de logística de la empresa me marcara al celular con una entrega urgente de última hora. ¿Puedes hacer un desvío? Son poquitas cajas. Vas a entregar en Naucalpan, a una dirección que te voy a mandar ahorita. Es un punto de descarga alterno. Ya sabes cómo es esto con los proveedores nuevos, dijo con esa voz de los que nunca han pisado un almacén. El dinero extra era bueno. Doble tarifa por entrega fuera de ruta. Dije que sí, claro. Me mandó las coordenadas por mensaje. Algo como calle Norte 1, lote industrial, nave E3. En lo que parecía una zona medio olvidada al norte del Estado de México, metida entre fábricas viejas, almacenes sin rótulo y terrenos baldíos. Desde que tomé el periférico, ya se empezaba a notar que el lugar al que iba no era muy común. El tráfico aflojaba y los anuncios comenzaban a desaparecer. Nada de Oxxo, ni gasolineras, ni puestos de comida. Solo fábricas oxidadas, patios con montones de chatarra y tráilers estacionados al azar, como si sus choferes los hubieran abandonado ahí. Cuando finalmente llegué al punto, algo no cuadraba. La calle estaba medio cerrada por montones de grava y costales de arena. No había señal de una nave E3, ni rótulos, ni ningún logo visible. Lo único que se alcanzaba a ver era un portón negro, sin número, sin timbre, y un interfono colgado con alambres pelados. Toqué. Nada. Esperé. Toqué otra vez. Y entonces una voz salió del interfono, distorsionada, apenas entendible. Avanza hasta el fondo, segunda izquierda, después derecha, hasta topar con malla ciclónica. Ahí es. No hubo saludo, ni instrucciones claras. Apenas un murmullo metálico y la indicación de que siguiera por esa calle improvisada. Dudé, pero el mapa me decía que ya estaba en el punto. Avanza hasta el fondo. El portón negro se abrió automáticamente con un chirrido lento y entré al terreno. Desde el primer momento, algo me puso alerta. No había luces, no había gente, ni perros. Solo restos de estructuras metálicas, contenedores oxidados y camiones abandonados, de esos con llantas reventadas y toldos hundidos por el tiempo. Tomé la segunda a la izquierda, como dijo la voz, luego la derecha. Avancé por un camino cada vez más estrecho. Los árboles crecían desordenados a los lados del sendero y en el suelo había restos de plástico, cables y manchas de aceite viejo. Y entonces, como me lo indicaron, topé con la malla ciclónica. La malla cercaba un terreno enorme, dividido en secciones por bloques de concreto, una especie de zona de descarga improvisada. Al fondo se veían luces tenues parpadeando sobre lo que parecían ser más naves industriales, pero sin ventanas, como si estuvieran tapiadas desde hace años. Aparqué el camión y bajé. Toqué la bocina, una vez, luego otra. Nada. Y justo cuando iba a marcar de regreso al encargado, vi que una puerta pequeña, de esas metálicas corrugadas, se abría lentamente. De ahí salió un hombre. No tenía uniforme, ni gafete, ni radio. Llevaba solo una libreta en la mano y una lámpara de cabeza, como las que usan los mecánicos. Su cara estaba sucia, como si llevara años trabajando ahí sin ver el sol. ¿Traes las cajas de equipo médico?, preguntó sin saludar. Asentí. Dije que sí. Vas a descargarlas aquí, tú solo. Luego firmas el registro y te vas. No necesitas factura, ya están notificados. Eso me incomodó. ¿Y por qué no lo hace tu gente?, pregunté. El hombre me miró fijo. Tenía los ojos hundidos, secos. Aquí no entra cualquiera. No dije nada más. La paga era buena y ya solo quería terminar. Abrí las compuertas del tráiler y bajé las cajas como pude. 16 en total. Las coloqué en una mesa oxidada cerca de la reja. El hombre no las revisó. Solo anotó algo en su libreta y luego me extendió una hoja suelta, sin membrete, sin sello, solo una firma y un número. Con esto cobras, vámonos. Empecé a regresar al camión, pero justo en ese momento escuché algo. Un sonido hueco, como si algo se hubiera roto. Provenía de detrás de los contenedores. Me detuve. ¿Qué fue eso?, pregunté.
El hombre me ignoró. Siguió caminando de regreso a la puerta, pero entonces otro sonido, un quejido, largo, ahogado, como si alguien tratara de gritar con la boca tapada. Me acerqué al borde del contenedor. El aire apestaba a plástico quemado y algo más, como carne podrida. Y lo vi. Había una zanja abierta en medio del terreno, una fosa, con montones de bolsas negras amontonadas. No bolsas de basura normales, no. Bolsas industriales, esas de cuerpo entero. Algunas estaban rasgadas, y lo que asomaba no era basura, era carne, brazos, dedos, huesos. Retrocedí. El estómago se me revolvió. Me cubrí la boca. ¿Qué chingados es esto?, grité. El hombre ya no estaba. La puerta por donde había salido estaba cerrada. Corrí hacia el camión, subí de un brinco, intenté encenderlo, pero el motor no respondía. Giraba y giraba, pero no arrancaba. Algo lo había apagado, y entonces lo vi. Había alguien detrás del tráiler. Caminaba lento, cojeaba. Era otro hombre, o eso parecía. Llevaba un overol sucio y la cara cubierta con una especie de máscara quirúrgica. En la mano traía un gancho metálico. Caminaba directo hacia mí. Pisé el freno. Volví a girar la llave. Nada. Otro más apareció. Luego otro. Desde la oscuridad. Eran al menos 5. Caminaban hacia el camión como si supieran que estaba atrapado. Uno de ellos llevaba una lámpara de mano. Apuntó directo al parabrisas. La luz me cegó. Fue ahí cuando entendí que lo que había descargado no era lo que decía en la guía, y que ese lugar no era un simple punto de entrega. No me quedé a averiguarlo. Empujé la puerta y salté del camión. Corrí en dirección contraria, entre los contenedores, esquivando cables, montones de escombro, pasando junto a más bolsas negras. A mi izquierda, vi lo que parecían ser refrigeradores industriales oxidados. Uno de ellos estaba entreabierto. Me acerqué. Dentro había cuerpos, congelados, completos, etiquetados con números escritos a mano. Corrí. Seguí corriendo hasta salir de la malla ciclónica por un hueco entre los alambres. Me rasgué el brazo. Sangré. No me importó. Solo quería salir. Logré llegar a una carretera secundaria. A lo lejos vi las luces de una gasolinera. Corrí hasta allá y me metí a los baños, encerrándome sin decir palabra. Llamé a la policía. No me creyeron. Me dijeron que seguro había visto mal, que estaba alucinando. Solo cuando mencioné los restos humanos, tomaron el reporte. Fui a declarar. Me tuvieron retenido un día entero, luego me soltaron. Nunca salió nada en las noticias, ni un solo reporte. Nadie habló de eso. La empresa para la que trabajaba cambió de nombre una semana después. El encargado de logística desapareció, literal. Ya no contestaba el teléfono. Meses después, intenté buscar la dirección exacta donde ocurrió. No existe en los mapas. La nave industrial no aparece en ningún registro oficial. Y ese camión, mi camión, fue encontrado 3 días después en un corralón de Ecatepec. Vacío, limpio, como si nunca hubiera entrado ahí. No volví a aceptar entregas sin verificar primero a dónde iban. Desde entonces, cada vez que alguien me dice, solo es una entrega más, me quedo callado. Porque hay lugares en este país donde uno no va a entregar mercancía, va a entregar algo mucho peor.